Todos conocemos de sobra la historia de Anakin Skywalker, un personaje tan interesante que da pie a filosofar y divagar acerca de cómo una persona puede convertirse en aquello a lo que juró enfrentarse, cómo de una forma sutil, incluso con nobles intenciones, un humano puede llegar a corromperse. A preguntarnos si nosotros mismos podríamos llegar a sucumbir al seductor lado oscuro, embriagados de poder. Una de las teorías más populares es que Anakin no se habría convertido en Darth Vader si Qui-Gon Jinn hubiera vivido lo suficiente como para entrenarle. Sin duda una de las teorías más atractivas. Pero hoy, como criminólogo, pretendo explicar desde una perspectiva psicológica qué es lo que falló en Anakin para llegar a convertirse en uno de los mayores villanos de la historia del cine. Así que, acomodaos y disfrutad. Soy Richard y empezamos. Anakin ha crecido sin padre como un esclavo en el planeta Tatooine. Si bien tuvo una estrecha relación con una cariñosa y comprensiva madre, llevar una forma de vida tan desagradable sin duda marca a nuestro protagonista de por vida, y es un factor clave para su camino al lado oscuro. ¿Por qué Anakin teme volver a quedarse en la miseria, sin ser dueño de su propia vida, perder la libertad y todo lo que ha conseguido, llegando a ponerse agresivo como mecanismo de defensa cuando se ve en una jaula, cuando se ve oprimido? Esto además explica su actitud rebelde con el Consejo Jedi, porque a Anakin le cuesta ser objetivo a causa de su trauma infantil. Él consiguió su tan ansiada libertad y rechaza todo lo que le parece autoritario. Él por fin podía tomar sus propias decisiones y no lleva bien seguir órdenes, porque subconscientemente le recuerdan a esos días como esclavo donde no tenía más alternativa que obedecer. Muy bien supo jugar sus cartas el emperador. En lugar de darle órdenes a Anakin, le iba introduciendo ideas en la mente, le daba consejos y sugerencias, haciéndole creer que él iba tomando las decisiones, pero conduciéndole discretamente con su manipulación al camino que él deseaba. Además, Palpatine se hacía ver a sí mismo como el oprimido. El Senado no le deja actuar, Dooku le secuestra, los Jedi le espían. Va adoptando roles de víctima con los que Anakin se siente identificado, con el que puede empatizar y al que considera justo apoyar y liberar. Vamos, Palpatine hizo una jugada magistral. Otro factor determinante es que Anakin es evidentemente una persona con capacidades superiores, un superdotado. Ya desde pequeño habla varios idiomas, crea un androide de protocolo, repara y monta un speeder prácticamente desde cero. Además, es frecuente en niños tan inteligentes sentirse cómodo con personas mayores, con los que tiene mejor conversación. Son capaces de entenderle, no como el resto de su edad, lo que se ve reflejado en su fijación con Padme y lo maduro que él se veía para su edad. También es habitual en jóvenes superdotados tener ciertos delirios de grandeza. Estos niños se dan cuenta de que entienden más cosas y aprenden más rápido que sus compañeros, lo que puede conducirles a pensar que van a tener más éxito, van a lograr hacer un gran descubrimiento, un invento revolucionario, o en el caso de Anakin, lo que deseaba desde pequeño y le parecía fuera de su alcance. Tenía sueños en los que él mismo liberaba a los esclavos. Algo que no resultó ser una visión de la fuerza, porque no lo cumplió. El problema con el cociente intelectual de Anakin es que al separarse de su madre no llegaron a trabajar con él la humildad, y el joven Skywalker se fue creyendo el más poderoso, indestructible, casi divino. Y esto sucede porque conforme se va haciendo mayor y conoce más sobre la fuerza y el funcionamiento de la Orden Jedi, más se da cuenta de lo extraordinario de su caso. En primer lugar, según pasan los años, ve que nunca aceptaron a un niño tan mayor como él para instruirlo, por lo que ya se siente especial, más dotado en la fuerza, una anomalía que Qui-Gon no podía pasar por alto. Era poderoso. Mucho. Lo cual se iba confirmando según lograba proezas nunca vistas en alguien tan joven e iba aventajándose del resto de Padawans, que teniendo la misma edad, se quedaban atrás, aunque ellos llevaban entrenando desde los 4 años, mientras que él empezó con 9. Anakin ya se siente especial, superior al resto. Es un adolescente, va conociendo la fuerza, los midichlorianos, y de repente escucha hablar a los maestros o encuentra algún escrito sobre la profecía. Capta su atención, busca más información y de repente se da cuenta. Él no había tenido padre. Su madre se lo dijo, y no tenía motivos para desconfiar de ella. Sabía que era cierto. Lo sentía. Solo podía significar una cosa. Los midichlorianos le habían dado vida en el vientre de su madre. Así de poderosa era la fuerza en él. Aquí George Lucas hace un símil con Jesucristo y la Virgen María para darnos esa sensación de Mesías, porque en el mundo de Star Wars va a suponer igual de imposible e indica que ha llegado al mundo un elegido. Anakin siguió buscando información,
No hay ningún registro en todo el Templo Jedi de un caso igual al suyo. No hay precedentes. Anakin es el único niño que ha nacido a causa de la fuerza, sin la intervención de un hombre. Su intelecto superior, sus grandes poderes, nacido de la fuerza, sus sueños de liberar a los esclavos, Anakin empieza a creérselo. Él es el elegido, y sin albergar malas intenciones, sin desprecio siquiera, empieza a ver a los demás como inferiores. Superará a los grandes maestros, será más fuerte y sabio que todos ellos. Si Qui-Gon Jinn hubiera estado al cargo de su adiestramiento, coincido en que habría sido diferente. Qui-Gon tenía una gran sabiduría, pues era un adulto, posiblemente habría aconsejado a Anakin como hizo el emperador, en lugar de ordenado. Habría hablado abiertamente de muchas más cosas con el pequeño Skywalker. Habría trabajado su humildad, le habría apoyado con sus emociones, le habría escuchado. Y ya solo por la diferencia de edad y ser el que había liberado a Anakin de la esclavitud, Anakin ya le habría respetado mucho más de lo que respetó a su maestro. Y es que donde Qui-Gon habría sido un padre, Obi-Wan fue un hermano, y ese fue el problema. Obi-Wan no fue un buen maestro, lo fue para Luke, un gran maestro de hecho, pero ya había alcanzado la madurez necesaria. Pero apenas es 10 años mayor que Anakin. Estaba saliendo de la adolescencia cuando tomó la responsabilidad de tomar al muchacho como su primer alumno. Obi-Wan no se dio cuenta de que Anakin necesitaba reforzar la humildad. No supo hacerse respetar, y es que con frecuencia los hermanos pequeños retan a los mayores para intentar superarles. Inevitablemente, Obi-Wan no se veía seguro a la hora de tomar decisiones. Parecía que improvisaba a la hora de explicar la fuerza, pues aunque él la había entendido y trataba de repetir las enseñanzas de Qui-Gon, era la primera vez que tenía que explicarlo él. Quizá parecía nervioso alguna vez, y el inteligente y observador Anakin lo notaba. Obi-Wan no pilotaba tan bien como él. Obi-Wan no entendía a los droides como él. El propio Obi-Wan le decía constantemente que él tardó más años en lograr controlar algún poder y se sorprendía de lo rápido que lo había aprendido Anakin. Y pronto Anakin empezó a sentirse mejor que su maestro, y con ello le perdió todo respeto. Cuando Obi-Wan era prudente, Anakin pensaba que era demasiado pasivo. Cuando Obi-Wan se replegaba para reorganizarse, Anakin pensaba que no era tan valiente como él. Y de hecho, por esta confianza en sí mismo y por haber subestimado a Obi-Wan, que fue madurando y aprendiendo con los años, fue derrotado por él. En las guerras clon todo se fue agravando. En alguna batalla, Anakin deduciría acertadamente los movimientos enemigos antes que los sabios maestros del consejo. Quizá propuso alguna inteligente estrategia que resultó ser muy efectiva y que nadie más había pensado. Y como no habían trabajado su humildad, sabía que él era el elegido, y ya se consideraba más inteligente y poderoso que su propio maestro, empezó a sentirse más incluso que los sabios del consejo. En resumen, nos encontramos con alguien extremadamente inteligente, pero al que no le han marcado unos límites, que ha sufrido mucho de niño, que rechaza la autoridad porque le recuerda la esclavitud, y él es un hombre libre, que no respeta a su maestro, que ha superado con creces a sus iguales, entendiendo por iguales a los Padawan de su edad, que sabe que es el elegido porque nació por mediación de la fuerza y no hay precedentes, y que al haber vivido como esclavo atesora demasiado lo que ha conseguido en la vida, y opta como un mecanismo de defensa ponerse violento, porque de esta forma se demuestra a sí mismo que ya no es un niño vulnerable, a la vez que hace que los malvados y esclavistas le teman, le vean como alguien peligroso y así se alejen de él, asegurando que no vuelvan a dañar a sus seres queridos por temor a las represalias. Llegados a este punto de la evolución de Anakin, le da rabia cada vez que el consejo le imparte una misión o le da una orden, porque viéndose superior piensa, ¿quiénes son ellos para mandarle a él, al elegido? Cuando ha demostrado ser más inteligente con sus estrategias y descubrimientos, cuando es más poderoso que todos ellos porque la fuerza le ha elegido, cuando muchos han tenido una vida fácil, no como él que ha sido un esclavo. Y entonces llega Palpatine, con una inteligencia equiparable, con mucha más experiencia y con una estrategia perfecta. Detecta su desprecio hacia los maestros y le dice lo que él quiere oír. Tú deberías liderar al consejo, no te valoran, tú vales más que ellos. Y Anakin, que ya lo pensaba, entró en su tela de araña.